Hey mi bien, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional, y en este video te quiero enseñar que vas a aprender sobre tipos de datos definidos por el usuario. ¿A qué nos referimos con todo esto antes de que vayamos a ver los scripts que ya tengo preparados para ti? Bueno, hay algunas compañías, y debo ser sincero aquí, tuve que estudiar y repasar un poquito el tema para brindarte este video, pues en la industria que me encuentro ahora, aunque ya llevo 12, 13 años a la grabación de este video trabajando con SQL Server, me he encontrado con muy pocos empleos, o más bien empresas que apliquen esta funcionalidad de SQL. Ok, eso no quiere decir que tú no lo vayas a aplicar, probablemente pueda ser que a ti te toque la oportunidad de aplicarlo y por eso estás aprendiendo aquí. Bueno, supongamos que vamos a declarar tenemos diferentes tipos de columnas, ¿verdad? Tipos de datos, por ejemplo, los numéricos, los de tipo varchar, los de tipo booleano, los de tipo decimal. Bueno, a todos estos tipos de datos que ya son universales y los conoce todo el mundo, quien está, pues obviamente, en bases de datos, existen algunas industrias que definen sus propios tipos de datos. Por ejemplo, si van a definir precio, pues sabemos que es decimal, ¿no? Que tiene decimales, pero podemos ponerle, si la empresa se llama, por ejemplo, Mundo Binario, mi nomenclatura para precio sería MB Price. Si quiero definir el nombre, MB Name, ¿no? O nombre, como quiera definirlo en español o en inglés. Pero esto es como una máscara, se podría decir, porque, por ejemplo, si yo estoy definiendo mi tipo de dato MB Price, al final va a ser de tipo decimal. Pero bueno, solo es como ponerle como un alias, así yo lo veo, pero al final sigue siendo decimal. Por eso es que me preparé muy bien para este video, para que lo puedas aprender. Así que vayamos a la computadora para que yo, con los scripts y los ejemplos que ya tengo para ti, hagamos tipos de datos definidos por nosotros, por el usuario, ¿vale? Antes de que vayamos a la computadora, quiero que me regales un like, ¿vale? Me haría muy feliz también que te suscribas al canal para que no te pierdas nada de este video. Y ahora sí, vayamos a aprender, aplicar, replicar. Te veo acá, mi binario. Bien, asegúrate que estés en la base de datos Northwind. Y entonces vamos a generar nuestro primer tipo de dato definido por el usuario. Pero antes quiero mostrarte, solo como repaso, vamos a generar una nueva tabla. No la vamos a generar, simplemente me interesa mostrarte el DataType. Si le doy clic aquí, me despliega todos los tipos de datos que tenemos disponibles en SQL Server. Los más comunes es pues el decimal, tenemos el varchar, ok, tú puedes explorar aquí. Voy a cerrar esto, le voy a decir que no, y entonces lo que voy a hacer es generar un tipo de dato de tipo moneda, ok. Entonces voy a decirle create type, se va a llamar type money from money. Este es el tipo de dato donde podemos ver los tipos de datos que ya tenemos creados. Vamos a darle aquí en Programmability, le vamos a dar en Types y vamos a darle en este folder User Defined Data Types. No tenemos nada y pues aquí son los que son de tipo tabla. Entonces, al darle generar aquí este tipo de dato, le voy a dar Execute. Dice que todo está muy bien, no debería haber ningún problema, aparte es un comando muy sencillo. Le doy refrescar y entonces ya tengo el tipo de dato que se llama Type Money de tipo Money, que no acepta nulo, o más bien que sí acepta nulos. Bien, vamos a generar una tabla que se va a llamar Sales. Vamos a tener Sales ID de tipo entero, Sales Data, que es Daytime, y Sale Total, que es Time Money, que podría ser aquí también de tipo Money. ¿Lo ves? Lo reconoce. Pero como yo ya tengo el tipo de dato definido por el usuario que se llama Time Money, lo va a reconocer. Al final esto es un tipo Money. Voy a darle Execute y me dice que ya está generada mi tabla. Voy a ir a mi tabla y entonces en tabla debo tener una tabla que se llama Sales. Despliego columnas y me dice que Sale Total es de tipo Time Money, pero que al final es Money. ¿Lo ves? No tiene nada de exclusivo, simplemente es como un alias, así lo veo, como una definición pues extra. Yo nunca lo he encontrado en la industria, o muy poco, pero bueno, sí
Si es o sirve más bien para ti, adelante, también te leo en los comentarios cómo lo puedes aplicar. Vamos a insertar a la tabla, ok, sales, pues valores de tipo, en este caso 50.25. Le doy execute, dice que sí se insertó, vamos a verificarlo y no tengo ningún problema, ok. Luego, ya que pues generamos un tipo de dato de tipo moneda, vamos a ir a generar ahora uno de tipo phone number. Sabemos que no existe el tipo de dato phone number, pero le vamos a definir que va a ser un varchar de 20 y aquí es donde defino que no va a aceptar nulos, ok. Aquí ya apliqué una regla más, aquí no le coloqué nada, pero aquí sí le puse not null. Mira que aquí no existe ese tipo de dato, entonces le voy a dar a ejecutar. Al darle refrescar, dice que ya existe phone number de tipo varchar not nulo. Y entonces voy a generar una nueva tablita que se va a llamar customer, que de hecho aquí ya la tengo, ok. Entonces me va a causar conflicto, entonces le voy a decir que se llame, si se llama customers y esta se llama customers, entonces le voy a decir customer 2, ok, para que no me cause ningún conflicto. Y entonces le voy a dar execute, ok, o será la misma, no es la misma. Voy a refrescarla y entonces aquí tengo mis columnas de tipo entero, de tipo varchar y de tipo phone number, que al final es un varchar de 20 que no acepta nulos. Y entonces voy a insertar ahora, pero no a customers, sino a customers 2. Voy a ingresar a John Doe con este número de teléfono, ok. Voy a darle insertar y listo, ya lo inserté. Voy a darle ejecutar, listo, ya lo tengo. Voy a ir cerrando y entonces cuando selecciono nuevamente customers, pero en este caso es customers 2, le cambié el nombre y ahí lo tengo, ¿verdad? También aquí voy a hacer un update, no debe haber ningún problema, pues simplemente estoy actualizando de tipo font. Voy a dejarle actualizar, listo. Ahora, ¿qué sucede si yo le doy un nulo? Ok, pues me debería tirar un error. ¿Por qué? Porque la columna font no acepta nulos, porque está haciendo la validación esta que les mostré, que es phone number varchar, que no acepta nulos, ok. Incluso aquí le estoy dando not null, pero vamos a aún así hacer esta prueba a ver qué sucede. Le voy a decir design y le voy a decir que sí acepte nulos, ok, que la columna font se acepte nulos. Voy a darle que sí, ok, y ahora voy a volver a ejecutar a ver qué sucede. Ejecuto y miren que sí me lo aceptó, pero aquí el tipo money, mira, ya me lo cambió, dice que, a ver, vamos a ver, si aceptaba nulos, ¿no? Y antes me lo había modificado a que era not null. Vamos a volver a redefinirlo. ¿Cómo podemos eliminarlo? Clic derecho, delete, pero ahí estoy eliminando type money. Voy a eliminar el que dice phone number, voy a darle delete, ok. Dice que no puede. Algo bien importante, miren, esto, qué bueno que me sucedió. Yo no lo iba a compartir, pero me dice que yo no puedo eliminarlo porque lo está ocupando otro objeto. En este caso, el objeto de customers 2. Entonces voy a eliminarlo, miren, delete, delete. Y aquí voy a eliminarlo. Ahora sí, me debería permitir eliminarlo. Ok, qué bueno que ha sucedido esto. Entonces vamos a decir de nuevo que que no acepten nulos, not null, miren, lo voy a volver a generar, voy a refrescar y dice not null. Pero aquí en phone number, cuando yo le genero y le digo que si acepte nulos, vamos a ver qué sucede. Aunque es de tipo phone number, aquí yo le estoy definiendo nulo. Voy a ejecutarlo y entonces mi tabla, vamos a ver cómo es que se genera. Esta, la de ¿dónde está? Customers 2 dice que sí acepta nulos y acá como not null. ¿Qué crees que es lo que sucede? Yo no hice esta práctica, pero es lo que me gusta de los videos, que no me quedo simplemente ahí. Vamos a ver, si inserta aquí no debería haber problema, ok, porque pues sí tiene número de teléfono. Pero ustedes, ¿qué creen que suceda al hacer esto? Si lo inserta o no lo inserta. Pues sí lo inserta. Vamos a darle ahí y entonces al parecer que aunque aquí
dice que no es not null, al final manda cómo lo estamos definiendo en la tabla. Bien, entonces ahí está el ejemplo, te dejo el script. Bien, ahora que ya sabes cómo es que se aplica esta funcionalidad en SQL Server, cuéntame si tú lo has aplicado o lo aplicarías, o cuál sería el ejemplo práctico para aplicar este tema. Aquí está el planetita, mira qué bonito está. Pues es muy fácil, dale clic ahí o ponte sobre el mouse y dale suscribirte. Yo estaría muy contento. Otro video de mi recomendación. Cuídate mucho, mi binario favorito.